Hola Marce, ¿Cómo estás, Pao? ¿Cómo están? bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá un poco accidentado el día de hoy. Estoy de turno, así que está un poco complicado el tema. ¿Hasta qué hora tenés turno? No, estoy a disposición de la Fiscalía 24 horas hasta el 15 de noviembre, inclusive, hasta las 12 de la noche del 15 de noviembre. Tenés para unos cuantos días. Sí, todavía me queda un poquito más. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Para Esta qué es voy a tratar? una... Sí, Voy a conectar la cámara. Estoy llevando a mi nena a circo. Perdón, pero hoy fue un caos, así que ahí conecto la cámara. bueno, Ahí estamos. Ahora sí, bueno, ahora ya te ya me presento. ves. 2 minutos y ya arrancamos. Así No hay se conectan. problema. Me muteo para que no se escuche el sonido del fondo, ¿sí? Bueno, te voy poniendo en contexto mientras, Marce. Eh, bueno, Dale, esta es Pau. una capacitación organizada por GEVA. Está Andrés. Andrés, ¿querés contar un poquito qué es GEVA? Estás muteado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Bien. ¿cómo estás? Jeva es la Juventud Evangélica Bautista. O sea, dentro de los bautistas se separa en tres, en jóvenes, pastores y mujeres. Y bueno, Jeva es la parte de jóvenes y lo que intentamos hacer es trabajar esto en red. O sea, poder trabajar para ayudar a las distintas iglesias en lo que necesiten. Cuando fuimos a visitar a Pau y los contaba todo lo que hacía, les pareció un buen momento, aparte de, a mí en lo personal me gusta el tema y quería aprender más de poder compartir. Asimismo, todo lo que podamos, hay gente muy capacitada dentro de las iglesias y todo lo que podamos compartir va a ser de bendición para otras personas. Buenísimo, Andrés. Bueno, esta Genial. es una capacitación de 8 encuentros. Hoy es el quinto. Y bueno, quería darme el lujo de invitarte, Marce, para que podamos seguir aprendiendo, para que, bueno, nos cuentes. Les comento, es Marcela Juan, es fiscal de la Fiscalía número 16 de género y la 2 de abuso sexual, Marce, ¿no? Y te agregaron No, una más últimamente. ahora somos 5 fiscalías. Yo estoy a cargo de la Fiscalía 16, que como bien dijiste al principio era de violencia familiar y de género, y ahora me agregaron una temática más, que es abuso sexual. O sea que ahora en la actualidad somos 5 fiscalías de todo, violencia de género, familiar y abuso sexual. Hacemos todo nosotros. Buenísimo, Marce. Qué trabajito. Sí. Bueno, Marce, ¿nos querés contar, bueno, un poco la función de una fiscalía, cuál es el trabajo que hacen y después, bueno, lo que vos quieras compartirnos? Claro, sí. Bueno, la función de la fiscalía básicamente es, nosotros somos los que llevamos adelante la investigación, o sea, tomamos conocimiento de la perpetración de un delito. Normalmente ese conocimiento puede ser a través de la policía o de las personas que denuncian directamente en la fiscalía o por el mail de la oficina de denuncias, ¿sí? Nosotros lo que hacemos básicamente, mi función es dirigir la investigación, ¿sí? Yo recolecto pruebas que le sirvan al juez para determinar que si una persona es responsable de un delito. Primero, si ese delito existió
Y segundo, si la persona que nosotros tenemos como sindicada es la responsable. Básicamente mi función es representar a la sociedad, los intereses de la sociedad. Eso es lo que realizo yo, o sea, mi función en general, digamos, ¿sí? Y en el caso en particular de lo que yo hago, en todos aquellos delitos que están establecidos en el Código Penal, que estén relacionados con violencia, ya sea por razones de género, por otros conflictos familiares también relacionados con la violencia, o todas las situaciones de abuso sexual. O sea, básicamente esa es, digamos, mi competencia, los delitos que a mí me tocan investigar. Buenísimo. Marce, nosotros acá lo que vinimos trabajando, bueno, es los distintos tipos de violencia, cómo acompañar desde las iglesias y de distintas instituciones, porque también acá hay por ahí personas de un merendero, de un comedor. Ajá. Entonces, nos gustaría ver vos que nos aconsejes un poco y que nos orientes qué cosas podemos hacer como institución y de qué manera también podemos ayudar en el caso tuyo o de la comisaría con nuestro trabajo. Bueno, la realidad es que la función de los acompañantes de personas que son víctimas de violencia es fundamental. Primero porque ayuda a la víctima a entender que en esta situación no está sola, que no solamente hay otras personas que atraviesan la misma situación de violencia, sino que hay personas también que están para acompañarla, respaldarla y asesorarla en todo lo que signifique el proceso, tanto el penal como el de familia o en todas las instancias donde se debe intervenir. Yo hablo siempre desde lo jurídico porque es lo que a mí me toca, ¿no? Pero el acompañamiento obviamente es mucho más amplio. No se agota solamente en lo que es la función de la fiscalía, sobre todo en la situación de violencia, el acompañamiento de las personas que trabajan en los merenderos o cualquier acompañante de violencia sabe que la denuncia es solamente el inicio, o sea, es develar una situación, ¿no? Después hay cosas más complejas que hay que ir atravesando. El proceso penal es una de ellas. Es muy difícil para la víctima de violencia, sobre todo que no ven a la fiscalía todo lo que es el fuero penal, no lo ven como un lugar de escucha, ¿sí? Y en realidad se está trabajando para humanizar y transformar esa situación, ¿no? Porque tiene que ser eso, tiene que ser un lugar de escucha para la víctima. Es fundamental el trabajo que hacen los acompañantes porque me parece que es el primer lugar donde la víctima encuentra respaldo y fuerza para no solamente develar una situación, sobre todo de una problemática tan compleja como es violencia en cualquiera de sus formas, sino también en las situaciones de abuso sexual, que creo que es una de las formas más graves, sacando lo que es un femicidio, ¿no? Que es una de las formas más graves de violencia. Creo que lo primero que veo yo siempre cuando hablo con una víctima es que sienten que nadie los escucha y sobre todo los que tenemos que responder, ¿no? Las instituciones que tenemos que responder. Siempre eh, hicimos una mesa de capacitación y siempre lo que veo que sigue repitiéndose es eso, ser escuchado, la necesidad de ser escuchado, de que se le pueda explicar en un lenguaje sencillo cuáles son los pasos a seguir, informarles respecto del proceso, de cómo se avanza, si es necesario poner un abogado. Creo que hay que hablar un lenguaje claro, dejar los tecnicismos de lado y estar más cerca de las personas. Y nosotros estamos para eso. Y aparte la ley de víctimas nos lo exige, ¿no? Hablar en un lenguaje claro, informar a la víctima de todo de todo el avance de la investigación, de todos los derechos que tiene, de protegerla. Y me parece que en esta instancia, o sea, cuando estamos hablando de situaciones de violencia, el rol que cumplen ustedes, los que acompañan a las víctimas, es fundamental. Totalmente. Marce, y te voy haciendo algunas preguntas. Si alguien Sí, tiene preguntas, vaya también haciéndolas, así nos vamos sacando las dudas. En caso de abuso sexual, ¿cuál es el sí. protocolo que aconsejás que sigamos como para poder ser eficaces en el acompañamiento?
Bien, vamos a hablar de los más complejos, que son los de abuso sexual infantil. No estoy desmereciendo la situación de abuso de un adulto, para nada, ¿eh? Porque es muy difícil para todos, para los adultos, para los niños, mucho más, ¿no? Pero digo, en una situación de abuso, cuando un niño devela una situación de abuso, sea en la iglesia, sea en la escuela, sea en el merendero, hay que dejarlo que hable libremente, sin interrogar, ¿sí? Que cuente lo que quiera contar y entender que la primera forma de proteger y terminar con la situación de abuso es que se haga saber, o sea, que esa situación se denuncie y que se entienda que cuando uno denuncia una situación de abuso que un niño le está contando, no le implica ninguna responsabilidad, ¿sí? Porque muchas veces me he encontrado en el proceso penal con personas que no han querido denunciar porque tenían miedo de incurrir en alguna responsabilidad, tanto, o sea, bueno, ahora las escuelas tienen obligación, pero en un momento era como difícil, tanto del personal de sanidad, o sea, era muy difícil que contaran porque tenían miedo de incurrir en alguna responsabilidad. Bueno, la realidad es que no, que hay que develar esa situación sin interrogar, sin presionar. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos a los niños en lo que se llama cámara Gesell. ¿Qué es eso? Es una declaración testimonial que el niño presta frente a un psicólogo, es una entrevista que guía a un psicólogo. Nosotros lo que hacemos es verla del otro lado de un vidrio o a través de los medios tecnológicos, ¿sí? Entonces, si nosotros le preguntamos, suponete, la situación se devela en la iglesia, ¿sí? Si le cuenta a la persona de su confianza la situación de abuso, después seguramente va a ir al médico y al servicio local y a un montón, al juzgado de familia y a la fiscalía. Cuando llegue a la fiscalía, que es el lugar donde nosotros necesitamos que hable para impulsar el proceso penal, está cansado, habló con tanta gente y hubo tantas personas en el medio que ya no quiere hablar más con nadie. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el relato tiene que ser libre, o sea, hay que invitarlo a que formule su relato libremente, interrogar sobre eso, ¿sí? Esperar que llegue el momento oportuno y solamente acompañar, nada más. Hacerle saber que uno le cree y bueno, y que lo acompaña, ¿sí? Simplemente eso. Después hay cuestiones que son muy técnicas, o sea, si nosotros tenemos un protocolo que se aplica respecto de cómo se procede en un caso de abuso, pero no es algo que tenga que hacer el acompañante, ¿sí? Eh, Me parece que es algo mucho más técnico que se hace desde, suponete, desde lo que es el equipo médico, que es el que interviene, eh, pero bueno, Ahí se cortó. Estás muteada, Marce. no, está muteada, sí. Ah, sí, sí, perdón. No sé qué tengo que. Porque de repente no escuché más nada y no los veía nada y toqué y no sé qué hice. Bueno, no sé si me llegaron a escuchar lo que dije. Sí, sí, la verdad que sí, y la importancia de no indagar y de solo escuchar lo que el Solo niño o la escuchar. niña quiere contar, ¿no? Y creo que en el caso Exacto, esto es de, fundamental. y creo que en el caso de los adolescentes también, ¿no? Que de por sí ya les Sí, cuesta, les cuesta hablarlo y también, ¿no? El mismo protocolo que con los niños, que cuenten lo que ellos deseen contar también, exactamente. ¿no? Aparte, lo que hay que tener en cuenta es cuando un niño o un adolescente devela una situación de abuso, al menos hay que prestar atención, o sea, es lo básico. Eh, o sea, no, porque obviamente es muy difícil aceptar, sobre todo si esa develación se hace en el marco de la familia. A veces es muy difícil aceptar para la familia la situación de abuso, ¿sí? Pero la realidad es que un niño, si no vivió en su propio cuerpo la situación de abuso, no la puede contar. Y un adolescente no tiene ganas de exponerse.
Entonces, normalmente en la etapa evolutiva en la que están, lo que menos quiere un adolescente es llamar la atención, quiere ser del montón, pasar desapercibido. ¿Por qué inventaría una situación de abuso? Igual hay mucho para trabajar desde lo que es, para trabajar desde lo que es la escuela, la familia. Eh, Estás muteada, Marce. Ahí está. sí, pero no sé, me aparecen unos carteles raros en el coso, no sé, toco y aprieto el micrófono, perdón. Te decía que los adolescentes, por la etapa evolutiva en la que están, lo menos que quieren es llamar la atención, es pasar desapercibidos, ser del montón, o sea, no es algo que vayan a decir si no les pasó realmente. Pero te decía que hay mucho para trabajar, les decía a todos que hay mucho para trabajar desde lo que es nuestro hogar, desde las instituciones. Me parece que es muy importante que se siga hablando de todas las cuestiones que hacen a lo que es la educación sexual integral. Y aparte también que los niños, niñas y adolescentes vean a las instituciones que tienen que resolver respecto a la situación de abuso como un lugar de escucha, insisto. Muchas veces creo que ellos tienen como una idea idealizada por las películas de, de lo que es... lo que sucede en tribunales y cómo se investiga una causa. Te pasa que cuando vamos a la cámara Gesell, vos le preguntás a un niño o adolescente si sabe dónde está, te dice que sabe que es una cámara Gesell, o sea que tiene información de lo que estamos hablando, pero ve ese lugar como un lugar de interrogación. O sea, tienen toda una fantasía de que lo que sucede en el foro penal es como agresivo, como no lo ven como un lugar donde nosotros estamos para investigar y para ayudar, esa es la realidad. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre eso también, ¿no? Para que sientan que es un espacio donde pueden contar lo que les sucedió, porque nosotros estamos ahí con la finalidad de protegerlos, no por otra cosa, ¿sí? Totalmente, Marce. Y por ahí son preguntas que parecen tontas, ¿no? Sí, Pero. sí, sí. Ah, No, ¿por qué tontas, no? a ver, Mari va a preguntar. Pregunta Mari y después pregunto yo. Desmuteate, Mari. Ahí está. Sí, mi pregunta es, Marcela decía que hay mucho para hacer desde las instituciones, desde la familia. ¿Vos te referís en cuanto a prevención? Exacto, sí, tal cual, exactamente así. Empezar por eso. Pero estas situaciones que yo digo de enseñarle a los chicos que son dueños de su cuerpo, que tienen que hablar, que tienen que contar, es una forma también de trabajar sobre la prevención, ¿sí? Ujú. Que es algo en lo cual no, por eso hablo de las instituciones y de la casa, ¿no? Porque yo lamentablemente trabajo con conductas ya perpetradas, o sea, cuando el delito se cometió. Nosotros en la fiscalía no hacemos prevención, ¿sí? Prevención si ese chico está, suponete, si hay otros niños involucrados en ese seno familiar, se investiga, obviamente, pero yo no evito ni puedo estar viendo si o sea, no puedo intervenir antes que el delito se cometa para que se den una idea, ¿sí? En la cuarta a la derecha. No sé si me expliqué. Sí, vos sabés, Marce, que hace un tiempo que estoy trabajando en iglesias con lo que es el ESI, que en un momento estaba como mal visto, Exacto. ¿no? Y se había hecho como una campaña como en contra, cuando en Sí, realidad no es el contenido el problema, sino es cómo se da el contenido. exacto. Entonces, poder trabajarlo desde las iglesias, de acuerdo a la edad, está muy bueno y también se quitan un montón de mitos por ahí que hay acerca de lo que es la educación sexual integral. Creo que en Claro. algunos de las iglesias que están acá lo hemos trabajado en talleres y salen un montón de cosas y se les da un montón de información a los papás, a los líderes que están trabajando en los distintos departamentos dentro de la iglesia. Y la verdad que es súper útil. Sí, yo creo que sí, y hay muchas situaciones de abuso que se develaron. Pero, discúlpame, perdón, les pido perdón, yo sé que es desprolijo esto, pero estoy llegando hasta donde tengo que dejar a mi... Perdón.
en Saavedra tenés que volar a la derecha. Perdón, les pido disculpas, pero bueno, soy madre también. Te decía que el tema es muy importante y hubo muchas situaciones de abuso que se develaron gracias a eso, ¿no? Gracias a que los chicos había situaciones que las tenían naturalizadas, como situaciones que no se daban cuenta que eran abuso, y que a partir de tener ESI en la escuela, lo pudieron advertir, ¿sí? Y Sí, situaciones denunciadas, y bueno, nada, hecho el tema de los secretos, por ejemplo, eso también sirvió mucho para todo el contenido que se hace de ESI para trabajar con los niños, niñas y adolescentes es absolutamente rico, y la verdad que se notó en cuanto a la reacción que tuvieron los chicos y cómo fueron reconociendo situaciones que ellos creían que no eran abuso y las pudieron detectar como que sí en la próxima. sí, sí, sí. Bueno, el tema de los secretos es un tema para trabajar en talleres de prevención, para niños, para niñas. Es muy importante, ¿no? Esto de no digas nada o es un secreto y termina siendo un abuso de alguien mayor hacia otro niño, ¿no? Y poder hablar de ese tema como un tema de educación sexual integral está muy bueno y es muy productivo. Más cuando son Claro, claro. chiquitos, ¿no? Sí, ¿Alguien tiene, absolutamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema? ¿Tiene alguna duda? ¿No? Marce, sí. Gustavo. Sí, Ahí me perdí. una pregunta, Marcela. No, por allá. Eh, Sí, decime. ¿Cómo se puede abordar una situación donde quizás uno conoce, ¿no? Por medio de un testimonio, ¿no? De una víctima, ¿no? De Sí, un adolescente sí, que sufrió abuso, ¿no? En su infancia, sí. dentro de su familia, ¿no? ¿Cómo uno tiene que hacer ese acompañamiento? ¿Se tiene que denunciar? ¿Tiene que acompañar a la Siempre, víctima? ¿Cómo siempre. cómo ¿Cómo es el proceso? claro, Claro, lo primero que hay que hacer es, suponete que un adolescente te comenta una situación de abuso que ocurrió en su infancia. Primero hay que tener en claro, cuenta que los delitos de abuso sexual, la prescripción está suspendida mientras son menores, ¿sí? O sea que no opera la prescripción, no prescriben esos delitos mientras el niño no sea mayor de edad. O sea, hasta los 18 años no hay prescripción, ¿sí? Entonces, si a vos te cuenta una situación de abuso de cuando era chico, lo tenés que denunciar igual. ¿Sí? Si ese adolescente es menor de edad, lo tenés que denunciar. Sí. ¿tiene que Lo ir el primero que se hace es eso. adolescente? ¿Hay que acompañar al adolescente a que haga la denuncia o uno? Si tiene 16 años, puede denunciar por sí. ¿Sí? O sea, no es necesario. Perdón, discúlpame, está a la izquierda. Perdón, estoy tratando de encontrar el lugar donde entonces llorar a mi hija, porque como no vengo prestando atención, me perdí. Perdón, es de mano izquierda un poco más adelante. Entonces, como les decía, la situación hay que denunciarla, ¿sí? El niño, a partir de los 16 años, puede denunciar por sí solo, ¿sí? Obviamente, no deja de ser un adolescente y necesita de acompañamiento. Lo que pasa es que la única diferencia es que puede denunciar sin necesidad de que un mayor lo asista, ¿sí? Y si no quiere hacer la denuncia, no se niega, Si no. no quieres hacer la denuncia, tenés que denunciar igual, porque el abuso sexual infantil es de orden público, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que no quieren denunciar por motivos, no sé, indistintos, suponete, porque juegan un montón de cosas, la culpa, no sé, situaciones donde van a tener una conflictiva con la familia, Sí, o la amenaza. familia no acompaña o no les cree. Claro. La realidad es que hay que denunciar siempre, ¿sí? ¿Por qué? Pero previamente, o sea, lo que se puede hacer es un acompañamiento desde, no sé, desde una asistencia psicológica,
o lo que sea, hacer un acompañamiento para que esa intervención que después se haga desde el fuero que tenga que ser, desde la fiscalía, de donde sea lo menos, primero lo más respetuosa y lo menos traumática para el niño posible, ¿sí? Sí. Moni, tenías una Pero pregunta, denunciar ¿no? siempre. Inclusive Sí, si uno, por ejemplo, en el caso de Gustavo, si un adolescente le contó un caso de abuso, es ir a la comisaría y relatar lo que te Lo que contó el el menor, ¿no? adolescente te contó, el joven o el niño, niña o adolescente te haya contado. Porque vos lo que vas a poner en conocimiento es lo que te estás enterando. Vos no participaste del hecho, no lo viste, no sabes de qué se trata. Por eso insisto que eso no tiene ningún costo para la persona que denuncia. Todo lo contrario. Es la forma que tenemos de también terminar con esa situación, ¿sí? Entonces, frente a una situación donde sabemos que un niño, niña o adolescente comenta una situación de abuso, no importa la edad que haya sido, hay que denunciar. La denuncia, como te decía al principio, se puede hacer en la comisaría, en la fiscalía, por intermedio de un mail, en la oficina de denuncias, o sea, hay muchos canales para denunciar. La puede Sí, hacer la escuela, la puede hacer la iglesia, la puede hacer el hospital, o sea, y lo que también tenemos que tener en cuenta que no necesariamente para demostrar un hecho de abuso sexual es necesario que haya, no es necesario que haya evidencia física, ¿sí? O sea, hay que empoderar la palabra de niño, niña y adolescente. sí. Moni, vos tenías una pregunta. sí, hola, ¿qué tal? No sé si hablaron antes porque tuve problema de conexión. Em, ¿Cómo hacer para, o si hay una manera y si está bien o no hacerlo, em, para detectar si en alguna familia está habiendo algún tipo de abuso o acoso o abuso sexual con algún menor? Bueno, normalmente es una, a ver, todo niño, niña o adolescente frente a una situación de violencia manifiesta cambios de conducta. O sea, y esos cambios de conducta quizás le pasa desapercibido a una persona que lo ve muy de vez en cuando, pero suponete al docente, a su propio entorno familiar, eh, empieza a notar esos cambios. No sé, hay muchos niños en situaciones, porque, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente el abuso con acceso carnal es el que deja las mayores secuelas, o sea, eso tiene que ver con la forma en que se vivencia o con la forma en que se plantea cada situación de abuso. Por ejemplo, cuando los Sí, niños perdón, son... Sí, perdón, Marcela. Sí, justamente la pregunta es porque no hay un contacto diario con esos nenes. Yo estoy en la iglesia, en un ministerio donde asistimos a familias en situación de vulnerabilidad o personas que están en la calle. claro. Pero más que darles una vianda para comer y ropa, nosotros intentamos asistirlos integralmente y los vemos una vez por semana, pero Claro. estamos casi seguros que en la mayoría de las familias hay algo de eso. Entonces, ¿cómo hacer para tantear, para ver, para saber? Bueno, por ejemplo, tal cual, es lo que vos decís. Uno sabe que hay familias que tienen, ya ves que viven en un entorno violento, entonces sabes que el abuso sexual infantil es una forma de violencia de género. Entonces digo, lo que se puede trabajar es con lo que sepa o con ESI, empezar a trabajar desde ahí, tratar de crear espacios donde viste que normalmente cuando los niños que son víctimas de abuso lo suelen aislar como en cualquier forma de violencia. O sea, ¿a qué me refiero con aislar? Tratan de que ese nene no cuente la situación, no devele la situación de abuso. Bueno, hay que generar, entiendo yo, un espacio donde el nene sienta la confianza de poder contar lo que le está pasando y que sepa que lo van a proteger. O sea, me parece que más allá de la develación, tiene que haber una respuesta que tiene que ser rápida y tiene que ser eficaz. Porque si el nene devela y no tiene ninguna respuesta, lo que hace no sirve de nada, lo dejamos en mayor exposición. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, por eso siempre hay que exigir que la respuesta del Estado sea rápida
este tipo de situaciones, las de abuso, hay que abordarlas entre diferentes operadores, desde lo penal, desde el fuero de familia, desde el servicio local. O sea, nosotros tenemos que hacer un bloque y trabajar en conjunto para proteger a la víctima, ¿sí? Obviamente en situaciones donde vos lo ves esporádicamente al nene, es mucho más difícil advertir, pero vas a advertir cambios de conducta, porque hay indicadores de abuso sexual que son inespecíficos, qué sé yo, que se advierten más en el seno de la familia, quizás te lo puede comentar la familia, decirte no sé qué le pasa, está más irritable, o llora, o está enojado, hay muchos nenes que se autoflagelan, o tienen problemas alimenticios, o sea, no siempre la familia tiene que ser encubridora o negadora de la situación. Muchas veces, si bien la mayoría de los abusos son intrafamiliares, también hay padres que protegen, o sea, que advierten situaciones y están alerta y protegen. Entonces, quizás en esas situaciones donde el padre no sabe qué hacer, porque es complicado recibir una develación de abuso o sospechar que hay una situación de abuso, y es ahí donde hay que acompañar, tratando de que el padre denuncie, que hable, que cuente, y para poder proteger rápido a ese niño, niña o adolescente, porque, a ver, no todos los abusos se dan en una situación de acceso carnal de día uno, generalmente hay toda una preparación, hay toda una situación previa, a veces se plantea como un juego y abusan de los niños, ¿sí? Pero el niño lo vive, lo sufre, y la intencionalidad del adulto también la capta, por chico que sea, ¿sí? O sea, digo, en una situación, por juego que se plantee, el niño capta la intencionalidad del adulto que no es la adecuada y lo incomoda en lo personal, digamos, invade su cuerpo, su espacio y siente la intencionalidad. Entonces, bueno, me parece que lo importante es eso, que otorgar un lugar donde los niños sepan que van a ser escuchados y protegidos. Sí, vos sabés que hace un tiempito me tocó acompañar a una nena de 13 años que tardó muchos años en decir que estaban abusando de ella, porque la persona que abusaba era amigo de la familia y le daba regalos, le daba plata, y como ella lo agarraba, se sentía culpable de hablar, o sea, y le costó muchísimo. Entonces, a Bueno, veces mira, pasa... Sí. hace muy poquito nosotros tuvimos una causa de una chica que la tocaron en la vía pública, y lo primero que me dijo es, y bueno, quizás era como yo me vestía, o como yo estaba vestida. Entonces digo, por eso digo que hay tantas cosas para trabajar, ¿no? Porque lo primero que hace un abusador sexual es desresponsabilizarse, como todo violento. O sea, invertir la carga, bueno, ella me provoca, o sea, y eso le hacen sentir al niño, que el responsable es el niño en generar esa situación, niño, niña o adolescente, ¿no? Es el responsable de generar esa situación, los obligan a guardar secretos donde los presionan inclusive con, no sé, poner que sea un abuso de parte del padre biológico, del padre afín, de quien sea. Entonces los obligan a guardar silencio diciendo, bueno, vos si contás, tu mamá se va a poner triste, o se va a morir, o vos no vas a vivir más con tu mamá. Me ha pasado escuchar eso, de bueno, vos si llega a pasar algo, yo voy a ir preso y tu mamá también, porque van a decir que ella sabía y no te ayudaba. Entonces, juegan de una forma tal en el psiquismo de la víctima que los hacen hacer cosas o los hacen pensar cosas que terminan guardando secreto, primero porque aparte es menos doloroso que develar, ¿no? Develan porque ya no pueden más, porque no aguantan más la situación, pero digo, la situación de esta de los secretos, porque yo hablo siempre del tema de los secretos porque es algo que se repite, ¿no? Esto de no digas nada, de comprar cosas como comprar el silencio, y los niños lo viven así, que les están comprando el silencio, y cuando aceptan las cosas, porque obviamente son niños o son adolescentes, cuando aceptan las cosas, ellos sienten eso, bueno, pero yo acepté el Sí. regalo, yo no decía nada, nadie me iba a creer. Eso también siempre se trabaja sobre eso. Nadie te va a creer, nadie te va a escuchar, se desarma la familia, o sea,
Y en esas son las cosas donde hay que trabajar, de hacerle entender a los chicos, o a las niñas, o a los adolescentes y adolescentes, que acá hay un solo responsable y es el agresor, ¿sí? De cualquier conducta, ni el niño provoca, ni es una respuesta frente a una situación que genera un niño, niña o adolescente. El único responsable es el agresor. Y en eso también hay que trabajar desde las instituciones, desde la iglesia, desde la escuela, desde la casa, obviamente desde la casa, que es el primer lugar, ¿no? Pero vos pensás que una persona que está para cuidarte, que está para protegerte, es la que te lastima, ¿no? Entonces eso también es doblemente doloroso, porque venís con toda la carga de que vas a develar una situación donde el involucrado puede ser tu abuelo, tu papá, tu tío, o sea, es gente de tu entorno, gente de tu confianza. Entonces es muy complicado para todos, para los niños y las niñas, sobre todo, y pues también para los adolescentes, con todo lo que eso genera para el futuro, y sobre todo estos actos es una forma de corromper, ¿no? Esto de, bueno, yo abuso sexualmente de vos, pero te compro algo por tu silencio, digo, es una forma también de desviar el sano desarrollo de la sexualidad de un niño, niña o adolescente. Sobre todo, más que nada, cuanto más chicos entiendo que son, tiene mayor entidad. Sí, sí, sí. Marce, hay una pregunta que dice, ¿qué se le puede decir a la familia que denuncia ASI y exige la detención inmediata en casos de abuso de vieja data? Porque generalmente las familias piensan que la justicia no hace nada. Claro. Bueno, primero que en el fuero penal todos, todos los hombres gozan de lo que se llama la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nuestro trabajo es eso, reunir pruebas para acreditar que esa persona, para ir destruyendo, digamos, la presunción de inocencia. Ahora, uno cuando recibe una denuncia, se endereza una investigación. A veces las cosas están dadas, la prueba está dada como para que esa detención se efectivice de manera mucho más rápida, y a veces se requiere más tiempo. Pasa a veces que el testimonio del niño es importante y a veces los nenes no declaran enseguida porque, no sé, porque no pueden, porque no quieren. Y a veces también hay lentitud en la justicia. Yo no voy a negar situaciones que realmente a veces es ineficacia de la justicia, es un mal abordaje. eh, las fiscalías deben capacitarse, no cualquiera puede estar en una fiscalía que esté relacionada con ningún delito de violencia. O sea, me parece como que a veces hay una falsa creencia y una postura patriarcal respecto de cómo se investigan y se llevan adelante todo lo que es investigaciones de abuso sexual o de violencia en cualquiera de sus formas, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender es que no es matemática, o sea, no es, bueno, yo recibo la denuncia y mañana lo detengo. A veces es sencillo, a veces hay muchas evidencias, por ejemplo, no sé, si vos tenés una denuncia de abuso sexual con acceso carnal, o sea, una violación de un niño o niña de 4 años, 5 años, 6 años, no sé, vos lo llevas al reconocimiento médico y tiene defloración de larga data, o sea, o una lesión, entonces vos decís, bueno, es re fácil, ya está, listo. Le contó a la madre, está la lesión, ya está, lo tengo para detener. Pero a veces no es tan simple, a veces son tocamientos, hay que investigar un poco más y hay que llamar a la psicóloga y hay que tomarle declaración a todo el ámbito familiar, hay que trabajar con el colegio y después con el niño o niña hasta 16 años se hace Cámara Gesell, o sea, ese testimonio se hace de una manera especial. Eso era lo que les decía antes, se hace con una entrevista que es guiada por un psicólogo, ¿sí? Y nosotros miramos esa declaración a través de lo que sería un vidrio espejado, donde nosotros podemos escuchar lo que los niños, niñas o adolescentes hasta 16 años están declarando, y podemos hacer preguntas por intermedio del psicólogo, ¿sí? Entonces, a veces es sencillo y a veces no.
A veces es un poco más difícil y a veces tiene que ver con negligencia del que investiga. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque como digo, la justicia tiene mucho para deconstruir, ¿sí? Es un lugar absolutamente patriarcal donde cuesta mucho hacer entender que los delitos relacionados con la violencia se investigan de una forma completamente diferente a cualquier delito. Primero porque es una conflictiva compleja. Y segundo porque nosotros en general, en los delitos, en cualquier delito, decimos, bueno, que haya 2 testigos, que haya tal cosa, y los delitos de abuso o cualquiera de violencia, de maltrato, lo que sea, se cometen en la intimidad entre víctima y agresor. Por eso digo, debe regir la libertad probatoria, hay que cambiar conceptos, y no es fácil, porque para eso hay que deconstruirse, para eso hay que entender, y excede lo meramente jurídico. O sea, yo puedo saber mucho del delito, de lo que dice el código, pero si yo no entiendo lo que genera esa situación de violencia en un niño, niña o adolescente, o en una mujer, o en un hombre que haya sido abusado, nunca voy a poder entender, nunca voy a dar una respuesta eficaz a esa conflictiva. Pero básicamente es eso, no hay un tiempo establecido para pedir una detención. A veces hay que trabajar un poco, pero creo que si uno le informa a la familia, yo no le puedo decir a la familia, mire, estoy sacando una orden de detención, porque a veces se puede filtrar, ¿sí? Pero digo, uno tiene que mantener informada a las personas para que sepan sobre qué se está trabajando y qué es lo que tienen que esperar. Si vos hablas en un lenguaje claro, yo creo que la gente entiende y acompaña, pero hay que explicar, porque aparte es una obligación, está en la ley. Tenemos obligación de explicarle a la gente de manera clara. Sí. Marce, y en el caso de violencia, Sí, el índice más alto es de mujeres, ¿no? sí. De mujeres y de niños y niñas, ¿sí? Hay muchas situaciones de maltrato infantil, muchísimas, muchísimas. Ujú, El índice más alto son mujeres, pero en cuanto a maltrato infantil es niños y niñas. ujú. Y en el caso de violencia hacia la mujer, ¿no? Que son los casos más altos. Sí. eh, para lograr que se detenga al violento, Ujú. ¿qué hay que tener o qué pruebas hay que tener como para decir, bueno, con esto queda detenido? Bueno, mira, ahí lo que tenés que tener en cuenta es si es un delito que se comete en flagrancia. ¿Qué significa en flagrancia? Que te sorprendan justo en la comisión de un delito. Suponete, no sé, se genera una discusión en el marco de un hogar, la señora en ese momento es golpeada por su pareja, llama al 911, viene la policía, encuentra esa situación, observa a la señora golpeada. En mi caso, yo voy a hablar por mi fiscalía, porque no todos tenemos el mismo criterio. A ver, un delito para que sea detenible, la pena que está contemplada para ese delito, vos tenés que sumar el máximo, el mínimo y el máximo y dividirlo por 2, y te tiene que dar en su término medio 3, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que no todos los delitos por la pena serían detenibles. Pero el código dice que vos podés detenerlos cuando hay peligros procesales, o cuando, por la naturaleza del hecho o los antecedentes del imputado, o sea, las características del imputado, presumas que hay peligro procesal y por eso lo podés detener. O sea que no siempre los delitos, porque vos pensás que todos los delitos relacionados con género, salvo en sus versiones más graves, no son detenibles. O sea, no serían detenibles por la pena, porque no tienen penas altas. Pero bueno, en el caso de mi fiscalía, nosotros, todos los delitos que se cometen con violencia hacia la mujer, o sea, las lesiones, los delitos donde hay una violación a las restricciones perimetrales o alguna medida cautelar, las amenazas con armas, nosotros solemos detenerlos. O sea, más allá que la pena dé o no dé en su término medio 3, nosotros tenemos en cuenta las circunstancias del hecho, o sea, cómo se perpetró ese hecho. Entendemos que los peligros procesales en todo lo que es violencia de género también se tiene que analizar de una forma diferente. No es lo mismo un delito común que un delito de violencia. Primero, porque como te decía,
el mayor peligro que vos tenés es el de reiteración delictiva, o sea, vos tenés una persona, una mujer a la que tenés que proteger en su integridad psíquica y física. Aparte, todos sabemos cómo funciona el círculo de la violencia, y esa mujer, en el caso de que su agresor continúe con ella, él puede incidir negativamente para que la señora declare después oportunamente. Bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta que se dan en los delitos relacionados con violencia que no se dan en otros delitos. Nuestros detenidos o nuestros imputados normalmente carecen de antecedentes penales, o sea, porque son gente común de trabajo, no es gente que ha salido a cometer otros delitos en otro contexto. Hay gente que sí, hay gente que no estoy generalizando, pero digo, en circunstancias habituales tienen un domicilio fijo, carecen de antecedentes penales, entonces eso no es lo único que uno tiene que valorar al momento de definir si una persona tiene que estar privada de su libertad o si se lo puede escarcelar o sino otros peligros que están relacionados con la integridad de la mujer y después con todo lo que ese hombre puede entorpecer la investigación o los fines del proceso, porque él puede incidir cuántas veces las mujeres denuncian y después se retractan o vuelven con su agresor. Por eso digo, en violencia, un delito de la complejidad de lo que son los delitos relacionados con la violencia, todo es diferente. El abordaje de la investigación, la valoración de los peligros, la valoración de la prueba, todo se hace de una forma completamente distinta a otro delito. Sí, acá hay una pregunta, hay dos Sí, preguntas. Hay una que me pregunta cuando hay hostigamiento por teléfono sí. y ya está separada, Ujú. ¿cómo denunciar eso? Eso es pedir un cese de hostigamiento. Claro, eso es algo que se puede realizar en el juzgado de familia. Suponete, si vos tenés situaciones violentas, o sea, si te llaman por teléfono y te cortan, no, obviamente no es una situación de violencia, pero si, no sé, una persona te insulta, te menosprecia, está todo el tiempo acosándote, controlando tus horarios de entrada y de salida, bueno, vos podés hacer una presentación en el juzgado de familia y pedir una medida cautelar, un cese de hostigamiento. Si el imputado está notificado de esa medida y te sigue molestando, incurre en un delito que se llama desobediencia. Y ese es el delito que yo te digo que si viola una medida cautelar, nosotros solemos detenerlo. Ujú. Sí. Por eso yo, en el caso de violencia, insisto mucho con las denuncias, ¿viste? De que se denuncie todo lo que vaya apareciendo, para que haya antecedentes y también para que cuando haya una desobediencia se tenga de dónde agarrar para la Claro. detención, quien lleve adelante el caso, ¿no? Sí, en nuestro caso inclusive tenemos el delito de lesiones normalmente es un delito que depende de la voluntad de la víctima si se investiga o no. Los delitos que están relacionados con la violencia de género son delitos que afectan derechos humanos. Entonces, yo entiendo que excede lo meramente particular y en mi caso, inste o no inste la víctima, yo los investigo y los detengo igual, porque entiendo que la mujer víctima de violencia tiene su voluntad viciada. Entonces, digo, si yo sé que parte de lo que le va a pasar a la víctima va a ser la retractación, entonces yo sé que en algún momento ella va a denunciar y después va a querer que todo eso quede en la nada, va a venir a decir que quiere que se levante la restricción. Bueno, eh, yo lo que normalmente hago es explicarle, primero asistirla por el lado del Centro de Asistencia a la Víctima, que hable con las psicólogas, para que la fortalezcan, porque la violencia de género necesita mucho más que una intervención de la justicia, ¿sí? O sea, es una conflictiva que va mucho más allá de una mera intervención o de detener al agresor, o sea, no queda ahí, porque hoy es este agresor, y si no se trabaja con la mujer, mañana es otro. Y también hay que trabajar con el hombre, porque la masculinidad se debe trabajar, porque hoy es esta víctima y mañana es otra también. Entonces hay que trabajar doblemente, por eso digo que es una conflictiva compleja. Sí, sí, sí. Y en cuanto a los hombres víctimas de violencia también, a mí me ha pasado que últimamente ha como crecido un poquito Sí, el tema de violencia hacia hombres y en la mayoría de los casos se da psicológica, no tanto física como en el caso de las mujeres, ¿no? claro, claro.
También hay lo que también se puede pasar es que se haya acrecentado las situaciones de agresión de mujeres víctimas que reaccionan contra sus agresores alguna vez en forma fatal, digamos, o sea, ocasionando la muerte de su agresor. Bueno, esas también son circunstancias a tener en cuenta, ¿sí? Una mujer que fue víctima de violencia durante un tiempo, no se puede tener el mismo tratamiento que, no sé, que salió una persona acá en la esquina y mató al vecino, ¿sí? O sea, hay que analizar porque la violencia no es un hecho aislado, es una conflictiva, es una sucesión de hechos, ¿sí? Por eso es muy compleja la situación y hay que analizarla puntualmente sacando el resultado, ¿no? O sea, viendo toda esta sucesión de hechos que te llevan a ese resultado. No sé si soy clara con lo que quiero explicar. Sí, sí, sí. Yo creo que algo por trabajar muchísimo es la desnaturalización de la violencia, ¿no? En charlas, en talleres, eh, porque a veces pasa de que hay situaciones de violencia, así como pasa con las de abuso, que están como naturalizadas, ¿no? El insulto, el empujón, Sí, sí. y cuestiones así. A mí me ha pasado una chica que venía a hacer terapia y decía, no, lo único que hace es me pellizca, pero no es nada. Y, y tenía moretones, o sea, sí es, o sea, pellizcar no es nada, ¿no? Y poder desnaturalizar, porque son cosas pequeñas que se van desnaturalizando, que se van naturalizando en la víctima, y como que si no es una trompada, no es violencia, y la realidad es que ya con el solo hecho de un empujón, de un apretón de brazos, ya está ejerciendo violencia física. Sí, sí, obviamente. Y hay muchas situaciones verbales que están naturalizadas. Yo muchas veces escucho a la víctima que te dice, bueno, pero en un marco de una discusión todo vale. No, no, todo no vale. Hay un límite que no hay que pasar, o gritarse, insultarse, o descalificarse. No lo ven como violencia, lo minimizan, lo naturalizan. O toma, no, solamente es agresivo cuando toma. O me pega solo a mí, no a los chicos. Los chicos que viven en un hogar donde los padres son violentos son víctimas indirectas de violencia, no son testigos, son víctimas, ¿sí? O sea, están creciendo en un hogar donde la violencia se utiliza como una forma de vida, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que esas situaciones se repitan en esos niños en el futuro, ¿sí? Puede ser que las niñas sean víctimas de violencia y los niños puedan ser futuros agresores. Entonces, digo, hay muchas situaciones que hay que tratar y sacar ese mito de que está bien decírselo en el marco de una discusión, que es un empujón nada más, que es revisar el celular, que me controla o me dice lo que me tengo que poner, o bueno, desde pequeños estereotipos, ¿no? De cambiar estos estereotipos de que hay cosas de hombre o de mujer o actividades de hombre o de mujer, desde trabajar eso, que es lo básico, ¿no? Por eso digo, la importancia de la información, la importancia de deconstruirse y también de esa información brindársela a los niños, niñas, adolescentes, para que también entiendan que tienen un derecho enorme y único de vivir una vida libre de violencia, ¿sí? Y nosotros somos parte de eso, parte del, digamos, del tutor que tiene que enderezar la situación, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que darle las herramientas porque somos los que estamos obligados a protegerlos, pues somos los adultos. Sí, Entonces, digo, la importancia de eso, ¿no? Desde ya no estereotipar, desde enseñarles a ellos a no repetir estereotipos. Ya con eso estamos generando un montón, ¿sí? sí, ¿cuánto por seguir cambiando? Esta semana una adolescente de 12 años me decía que estaba muy enojada y que quería que la ayude a poder planteárselo a la maestra. Porque la maestra dijo, no quiero que ninguna venga con shortcito chico, shortcito corto, porque después no quiero quejas si le tocan el traste. Ah, bueno, Y porque las qué responsables van lamentable. a ser, que las responsables van a ser las nenas que lleven y dice, yo estoy enojada y no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces fue poder charlar, bueno, ¿qué le querés decir? ¿Cómo se lo decís? Pero que una docente responsabilice a las nenas por llevar un short cortito, es como que seguimos, ¿no? Con esto de culpabilizar a la Sí, víctima y sí, no a como, quien
Sí, se desresponsabiliza, ¿no? Porque se pone la carga en la víctima y se le quita al agresor, y la realidad es que la responsabilidad es únicamente del agresor. Digo, si vos te querés poner una pollera corta, eso no es un llamado a que te toquen en la calle, vos te podés vestir como querés. Pero también se cuestionan un montón de cosas, y fíjate que se cuestionan solamente en los delitos, suponete cuando sos víctima de delitos relacionados o de naturaleza sexual. Ponele, si a vos te roban el auto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y vas a la comisaría, nadie te va a preguntar qué estabas haciendo a las 4 de la mañana. Pero si vos sos abusada sexualmente a las 4 de la mañana, lo primero que te van a preguntar es qué hacías ahí. ¿Entendés? O sea, digo, ¿cómo se cuestiona a la mujer desde cualquier punto de vista en todo lo que está relacionado con la sexualidad o con lo sexual, ¿no? Por eso te digo, hay tanto para trabajar desde las escuelas, desde la familia, hay muchas cosas por trabajar para que estas situaciones, o para disminuir los riesgos de que los niños sean niños o niñas, sean víctimas de violencia de cualquier tipo, ¿sí? O sea, me parece que es importante y fundamental el rol de la familia, y en la escuela es inconcebible que repita esos estereotipos. O sea que si vos tenés un short, es una invitación. Entonces, si tengo un celular, estoy invitando a la gente del barrio que me lo robe, no sé. O sea, es naturalizar la violencia, enquistarla. La desresponsabilización no hace más que enquistar la violencia en la sociedad. Hay una pregunta acá que dice, de abuso. Dice, tuvimos el caso de una pareja con 2 nenas en común y un hijo mayor del padre. Hace unos 6 años este hijo, en ese momento tenía 13 o 14 años, viola a la nena de 9, hoy tiene 15. En un principio ellos buscaron ayuda, pero después, ante el temor de una denuncia, decidieron no hacer nada porque estaba involucrado el hijo del padre. Desde ese momento hicieron silencio y nunca más tocaron el tema ni dejaron que lo toquen, lo evaden. ¿Cómo acompañar cómo acompañar este tema a la víctima y a los mismos padres? Claro, bueno, en primer término hay que tener en cuenta que un niño de 13 años no es punible para la ley, ¿no? Es lo que se llama inimputable. Pero aparte, desde los 18 años para abajo, interviene el fuero de menores, pero los menores que se pueden imputar son de 16 a 18 años. Me parece que el acompañamiento que debe hacerse ahí es sobre la víctima. Yo entiendo que, no sé, a ver, no soy una experta en psicología, soy abogada, pero creo que los agresores, o sea, los abusadores sexuales no son enfermos. O sea, no tiene una patología, no es para llevar al psicólogo y con el psicólogo se trata y se cura. El abusador sexual es como cualquier forma de violencia, es cultural. Es cómo le enseñaron a tratar al otro o lo que representa al otro para uno, ¿no? Digo, por eso es una forma de violencia. La violencia no es una patología, no es una cuestión de está enfermo. A algunas personas será algo patológico, pero digo, en la mayoría de los casos es una cuestión cultural, no es patológica, no es psicológica. O sea, el acompañamiento tiene que ser un trabajo con la víctima. Y la imputabilidad se tiene en cuenta siempre al momento del hecho. O sea, si la persona ahora es mayor, pero en ese momento era menor, cuando cometió el hecho, la ley que la va a regir es la ley del momento del hecho. Si era menor, se va a juzgar por las reglas de los menores, ¿sí? Aunque en la actualidad sea mayor. Sí. Después también el tema de cuando nos enteramos de algo denunciar es muy importante. Y también hacer que el adulto responsable de ese niño lo pueda hacer. Hace unos meses estuve acompañando a la directora de un colegio. Había primero sospecha de que una nena estaba siendo abusada por su papá, pero era solo sospecha porque la nena lo había confesado a algunos compañeritos, después se retractó. Cuando la directora la indagó no negó todo. Pero Claro. una vez que se confirmó, se la puso en conocimiento a la mamá. Entonces ahí la intervención que hicimos fue, bueno, vos estás ahora en conocimiento, entonces ahora tenés que denunciar junto con, la directora iba a denunciar y la mamá también. Claro, bueno, Entonces, en ese caso creo que primero hay que entender también que así como la víctima de violencia de género, y esta es una forma de violencia de género, insisto, se retracta,
los niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso o las víctimas de abuso en general, también se pueden retractar o desmentir. Depende si hay influencia o no de un adulto, ¿sí? Entonces, me parece que ahí lo importante es, no importa quién la haga, pero alguien tiene que hacer la denuncia. Después tiene que haber un acompañamiento y un trabajo con la familia para que puedan contener la situación y sostener esa situación que se develó. Porque la develación es el inicio, es el puntapié, pero después es un mundo que se derrumba, ¿sí? Entonces hay que salir a bancar esa situación, ¿no? Aguantar esa situación. Eh, Eso es un primer paso, pero imagínate que cuando la situación de abuso se devela, genera un montón de consecuencias. Normalmente las víctimas son desmentidas, cuestionadas, y más si es en el ámbito familiar. Puede pasar que quedan solas con las madres, que nadie les cree, que las maltratan, la madre termina siendo cuestionada, muchas veces la tratan como si fuera una loca, si está separada, no sé, quieren hacer creer que es la madre que pone en contra al niño, niña o adolescente en contra del padre y que lo quiere perjudicar, o que la nena está inventando, o siempre es más o menos, es como de manual, ¿no? O sea, la situación es siempre medianamente cuestiones más, cuestiones menos, pero siempre versan sobre lo mismo. Si es una adolescente, es conflictiva y lo está diciendo porque, no sé, porque me quiere perjudicar. O sea, hay que hacer todo un trabajo con la familia para acompañar esa situación. Con la familia depende, obviamente, quién sea de ese círculo, la persona que la agrede, ¿sí? Porque a veces es el padre, a veces es el abuelo, a veces es el tío, el padre afín, o sea, y eso hay que acompañarlo y hay que trabajar para que puedan transitar de la mejor forma el proceso penal, el juzgado de familia o lo que sea que tiene que transitar. Por eso entiendo que la intervención de todos los que participamos en violencia tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz, tiene que ser respetuosa. Al menos esa es mi idea de la justicia que yo quiero y a la que yo quiero pertenecer, ¿sí? Sí. Marce, bueno, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta que quiera hacer? Están todos en silencio. Es un tema que genera como un choque, ¿no? Y que por momentos nos deja como sin palabras, porque son como temas muy fuertes los que se están hablando, ¿no? Más cuando yo creo que cuando se toca el tema de abusos a niños, el de violencia, es un tema que nos genera como un shock y nos lleva por ahí a lugares, bueno, en algún momento estuve acá o conozco a alguien, ¿no? Es algo Claro. que nos golpea este tema. Sí, aparte, Pues, lamentablemente, todos pasamos por alguna situación de abuso, o de acoso callejero, o de abuso, o conocemos a alguien que fue víctima de abuso, y particularmente lo que te choquea es que la mayoría de los casos proviene del seno íntimo, de las personas de confianza. Entonces creo que eso es lo que también golpea, ¿no? El hecho de pensar que las personas en las cuales vos crees y confías y estás tranquilo de que podés dejar a tu hijo o lo que sea, son las personas que lo terminan lastimando o la terminan lastimando. Entonces digo, creo que eso también es duro, ¿no? Ver que viene de tu propio seno familiar o de algún amigo de tu confianza, al cual vos le abriste la puerta de tu casa y confiaste que tu hijo, tu hija estaba a resguardo. Y en definitiva suelen venir la mayoría justamente de ese círculo. Creo que eso también choquea y choquea fuerte, ¿no? sí, sí, sí. Inclusive cuando te cuentan un relato, no sé, un niño, un adolescente, no es eso de, era mi tío, es mi papá, ¿no? Y suena muy fuerte, hasta inclusive por el mismo amor que le tienen a ese adulto, les cuesta mucho hablar, ¿no? Claro. Hay casos de, no sé, niños abusados por sus abuelos que le costó años poder decirlo por la imagen que daba este adulto en la familia, ¿no? Claro, y bueno, por esto y todo este tema de que los trabajan tanto, porque yo a todos los violentos los veo como depredadores, o sea, el violento es selectivo con su víctima, no atrapa al azar, no es que va con cualquiera, porque ha pasado en el mismo seno familiar
que no abusan de todos los niños o de todas las niñas. Es selectivo, sabe cuándo, sabe a quién y sabe cómo también. Entonces, digo, yo lo veo como un depredador, ¿viste? Y depreda la subjetividad de la víctima. Entonces digo, es tan difícil la situación, es tan difícil que puedan contar, porque logran hasta un lenguaje corporal que solamente entiende víctima y agresor. Y eso es muy difícil después de trabajar, de romper. Por eso es tan importante intervenir rápido, denunciar rápido e intervenir rápido, proteger, sacar al agresor del domicilio, o sea, porque nosotros vemos que en todas las situaciones de abuso, y eso es algo que también debe cambiar, todas las intervenciones se realizan sobre la víctima. O sea, uno dice, bueno, voy a proteger a un niño y lo saca del lugar para protegerlo. Y en realidad el que tiene que salir es el agresor, no el niño. El niño tiene que permanecer en su casa, en su lugar, y el que tiene que salir es el agresor. Y también nos pasa con las mujeres víctimas de violencia, que uno dice, bueno, le pongo una custodia, la alojo en un hogar, la pongo a resguardo, qué sé yo, y termina soportando. Eso también es algo que tenemos que replantearnos, ¿no? Como sociedad, estas intervenciones de qué manera disminuir la invasión hacia la víctima, porque todo lo que uno hace, lo hace sobre la víctima. Entonces, si digo, el agresor siempre lleva la parte más relajada, ¿no? Uno pone custodia, la custodia es la víctima. Uno, no sé, dice, bueno, voy a poner a resguardo se saca a la víctima. Entonces, empezar a replantearse un poco esto de que tiene que ser un abordaje diferente también, ¿no? Sí. Hace unos meses vino una chica a buscar ayuda psicológica y lo que contaba era, por eso yo creo que por eso esta capacitación a personas que trabajan en iglesia es muy importante. Esta chica contaba que su expareja la había golpeado, ella tenía una medida cautelar que era una perimetral y ella fue a la iglesia, esta persona sabía que ella iba, entonces también fue a la iglesia, cuando ella le comenta al pastor de la iglesia que estaba ahí esta persona, lo que hace el pastor es decir, yo no puedo prohibir la entrada, no le puedo prohibir la entrada porque es la casa de Dios. En conclusión, cuando ella, entonces se retira ella del lugar, porque no quería estar, cuando ella se retira, él la sigue y la vuelve a golpear en el camino a su casa, ¿no? Entonces, la importancia de saber cómo intervenir, ¿no? Si en el Claro, caso está este, bien, no, digo, no, está bien, es la casa de Dios, pero en este caso lo que podría haber hecho es haberla colocado a resguardo. Si la idea es que todos tienen que entrar, la podría haber colocado a resguardo, la señora podría haber llamado a la policía y le evitábamos esta consecuencia ulterior, ¿no? De que la haya totalmente. vuelto a golpear. También está naturalizado que en el marco del matrimonio o de las relaciones de pareja, el abuso sexual no existe y eso no es así. No es no, ¿sí? Entonces, si la mujer se niega a mantener relaciones sexuales con la pareja o con el marido y él lo hace obligadamente o lo obliga, es abuso sexual. Acá y en Tierra del Fuego, ¿sí? Es abuso sexual. Ujú. Hay otra pregunta, creo, a ver, la voy a leer. En el caso de que el agresor sea el sostén de la familia y deba excluírselo del hogar, ¿la familia recibe apoyo económico? Sí, en el caso de las víctimas de violencia, tiene el programa Acompañar, que es un apoyo económico que tienen que hacer un trámite y lo reciben como un subsidio, ¿sí? Independientemente de eso, yo estoy planteando en algunos casos de violencia que si el agresor es el único sostén y, por ejemplo, se trata de una empresa, que se le dé el trabajo a la mujer, que se dé con la misma remuneración y que se le busque una tarea en la empresa que pueda desempeñar o en el trabajo del agresor que pueda desempeñar ella, porque, a ver, si es un trabajo calificado, o sea, no sé, si el señor es chofer de camiones y la señora no sabe manejar camiones, no pretendo que se le dé un trabajo de esa naturaleza, pero en otros trabajos podría bien acomodarse a la señora con la misma remuneración y eso no ocasionaría un perjuicio para la empresa. Sí, sí, sí.
¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer con respecto a violencia o abuso? O si no se animan a hacerlo y quieren escribirlo, no hay problema. Andrés, ¿querés agregar algo? No, me acordaba una de las adolescentes de mi iglesia, o sea, que iba, no era frecuente que iba, pero un día me contaba que pasó una situación, se quedó a dormir, o sea, salió con unos amigos y se quedó a dormir en la casa de la mejor amiga y se quedó también el mejor amigo a dormir y, o sea, ellas en una habitación y él en otra. En un momento contaba que el chico se acercó y se quedó como se acostó con ellas. La amiga estaba re dormida y la empezó como a manosear. Y a ella le costó un montón poder hablarlo, contarlo, por el hecho porque era el mismo entorno, el entorno de los amigos, y era el mejor amigo. O sea, la persona que tenía confianza, que no pensó que iba a hacer algo así, o sea, manosearle y todo eso, y le costó muchísimo hablarlo, por miedo a qué dirán los amigos, por miedo a qué dirá la familia, por esto que no, o sea, como que se rompió también la confianza de decir, pero si es mi mejor amigo, ¿en serio me está haciendo esto? Es como también pasa eso, capaz que en el hecho, en el entorno del ambiente mismo, capaz que no es el familiar, pero el cercano, que puede haber estos hechos que pueden llegar al cambio de conducta y todo. Sí, yo creo que por eso es importante el trabajo que venimos haciendo y el que tenemos que seguir haciendo en el caso de las iglesias, de los merenderos, de los comedores, de los colegios, de poder hablar de estos temas, porque son temas que cuestan ser abordados y que son como temas tabúes, ¿no? Y como dijo Marcela al principio, poder trabajar el tema de los secretos, que no es tan bueno mantener secretos en cuanto a lo que es nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, explicando, ¿no? Lógicamente, de acuerdo a cada edad, eh, no sé, a través de una dinámica, a través de un cuento, a través de cualquier tipo de actividad, siempre pensando en la edad, si en el caso de que trabajemos con niños o con adolescentes, pero poder abordar estas problemáticas, porque es trabajar en prevención también. Y después también estar preparado para cuando salen estos casos, porque hay que poder acompañar. A mí me ha pasado yo estaba trabajando en un tiempo en la iglesia con nenas de más o menos 7 8 años y hablando de nuestro cuerpo, de que nadie tiene que tocarlos y que si en algún momento les pasa algo me pueden contar. Terminé de dar la clase con esas nenas y una se acercó para contarme que su hermano abusaba de ella y con lujo de detalle todo lo que le hacía. Entonces después fue, bueno, notificar a las autoridades de la iglesia de lo que estaba pasando y denunciar, ¿no? Y la madre también pertenecía a la iglesia y el hermano pertenecía a la iglesia. Entonces se hace difícil meternos en este trabajo, pero también hay alguien que lo tiene que hacer. Entonces, yo creo que intervenir es muy importante y después bancar lo que sale después de la intervención, porque si nosotros abrimos el juego a dar una charla acerca del cuidado del cuerpo y de que si pasa algo lo pueden contar y lo cuentan, tenemos que acompañar en ese momento. Y ahí es cuando se hace difícil, porque van a empezar a aparecer un montón de cuestiones, como la familia, por ahí si quien está abusando del niño o de la niña viene a la iglesia. Entonces, es difícil meternos en este tema y cuando abrimos el juego tenemos que saber que vamos a tener que acompañar, ¿no? Y responder ante estas situaciones difíciles. Sí, y otra cosa, Pau, también es, hay situaciones que se naturalizan. Por ejemplo, los estados de ebriedad, eh, poner el Código Penal lo establece eso, que es abuso sexual cuando la víctima no pudo consentir libremente la acción. Entonces digo, si vos crees que porque combinaste previamente encontrarte con una persona, después eso te da derecho, si la persona, no sé, está en estado de ebriedad, drogado, lo que sea, te da derecho a estar con ella
sexualmente, bueno, estás equivocado. La realidad es que si te aprovechas de una situación así también es abuso, ¿sí? Entonces eso también hay que enseñarlo, porque muchas veces se naturaliza, no, estaba en pedo, qué sé yo no sabía, ella no sabe, o la chica sabe que no se acuerda de nada, no sabía lo que hacía, porque no podía consentir libremente la acción, y está naturalizado como, bueno, está en pedo, pero no pasa nada, y no es así, ¿sí? O sea, si no puede consentir libremente la acción, es abuso. Y también eso hay que enseñarlo y dejar de pensar que si no dice nada es porque sí quiere, ¿sí? Eso también es algo con lo que hay que trabajar con niños, niñas y adolescentes, sobre todo con los adolescentes, porque niños o niñas quizás no van a estar en una situación así, pero adolescentes sí. Entonces eso también, y incluso con las víctimas mayores también, que tienen naturalizada esa situación como que, bueno, pero yo estuve, no sé, yo no dije ni que sí ni que no, pero no me acuerdo, me ha pasado con alguna chica que estaba drogada con éxtasis y se despertó en un hotel y no sabía ni dónde estaba ni cómo había llegado, y bueno, eso es abuso, ¿sí? Por más que previamente se haya acordado, se haya hablado, lo que sea. Si en ese momento la víctima no puede consentir libremente la acción, es abuso. Ujú. Marce, y en el caso de que nosotros queramos hacer una denuncia, ¿hay algún mail como para que directamente mandemos no sé, a la Fiscalía de Abuso Sexual? Sí, el mail es denuncias lomasdezamora @mpblargaa.gov.ar. Ese mail pertenece a la oficina de denuncias y ahí ingresa la denuncia y se le asigna un número que se le hace saber a la víctima y la fiscalía interviniente. Marce, ¿podés repetir? ¿Denuncias? Sí, Lomas de Zamora Sí. @mpblarga.gov.ar. Ahí está, así lo copio y lo Genial. mando al chat. Porque es Genial. importante saber a dónde hacerlo, ¿no? Entonces, si Y tenemos un mail, si no, el sí. mail de las UFIS es UFIG y después cambian los números, 1, 2, 3, lo que sea, y lo mismo, .lz@mpba.gov.ar. Bueno, ahí yo lo estoy poniendo de vuelta. Obviamente en una denuncia que ingresa la fiscalía tiene que estar de turno, ¿sí? O sea, nosotros somos 5 y vamos rotando los turnos, son turnos de 15 días. Ahí estoy escribiéndolo, así vea. Así vamos tomando nota y ya les queda también el teléfono, el mail por cualquier situación. Y en caso de querer Exacto. asistir personalmente, Marce, a la No fiscalía, necesitan turno, van directamente y pueden hacerlo directamente, personalmente, porque ya hay aforo, o sea, de totalidad de personas, o sea, no hay más virtualidad, digamos, para las bueno, denuncias, y eso no. Marce, y acá hay una pregunta, ¿qué formato debe tener la El denuncia? O sea, ¿qué horario es, describir? ¿cómo? Dice, ¿qué formato debe tener la denuncia? O sea, ¿qué describir? ¿Qué datos? Ninguna formalidad, solamente los datos, obviamente, y una síntesis de lo que se quiere denunciar, pero después en la fiscalía se contacta con las personas y se les toma declaración, no requiere ninguna formalidad. Ujú. Bueno, está bueno saber cómo hacerlo y que se puede hacer también por mail, porque a veces Sí, también pasa de que, no sé, da miedo o el miedo a meterse también de modo presencial y ya si se puede denunciar de este modo, creo que también es una herramienta más que tenemos, ¿no? claro, obvio, sí. Sí, se puede denunciar de cualquier forma, presencial, virtual, como quieran. El tema es que se denuncia en la comisaría, en la fiscalía, ante el juez de garantías. Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle a Marcela? ¿Nadie? Bueno, Hola, Marce, hola, ¿qué tal? sí, Estela. ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se puede acompañar a un adolescente cuando está viviendo una situación familiar en la casa con un tema de drogas, ya que viene de mucho tiempo y donde la mamá también es agredida?
¿Cómo se puede acompañar a este adolescente para poder ayudarlo? Porque uno se puede ocupar la esposa de hacer un trámite para una internación, puede estar internado, puede salir, puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero eso sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo podría ayudar a ese adolescente? Mira, ¿Cuántos la años? realidad que claro, la situación de los adolescentes relacionados con las drogas, con el consumo de drogas, es un poco más complicado porque ahí no hay una intervención de la fiscalía. Ahí es un trámite más complicado porque antes se los podía internar, pero ahora es más difícil el trámite que hay que hacer en el juzgado de familia. Por eso te digo, están como en un híbrido, sobre todo en cuanto a lo que se trata a drogas específicamente. Me parece que ahí hay que trabajar un poco tratando de hacerle comprender la situación y de la necesidad de buscar ayuda terapéutica. No sé, depende de la gravedad de la situación. A veces depende de la gravedad de la situación, gestionando alguna forma de poder internarlo en algún centro donde pueda recibir la asistencia que requiere. Lo que pasa es que el tema de la droga es muy particular, del consumo problemático en realidad. Es muy particular porque hay toda una complejidad para la familia, porque antes se podía tramitar la internación, pero ahora no es tan sencillo. Ahora hay que hacer todo un trámite que está relacionado con la insanía. O sea, eso es nada, la realidad es que hay un híbrido muy grande con el tema de la adicción, pero nada, siempre acompañar, y me parece que lo importante es la contención psicológica y tratar de, si la persona lo requiere, poder lograr la internación. Antes era más fácil también acceder a los programas de Sedronar. De hecho, yo tuve algunos agresores, sobre todo en los delitos relacionados con la violencia familiar, que agredían a las familias también en un estado de excitación por el consumo problemático, y antes los podía incluir en los programas del Sedronar y ahora es mucho más complicado. Por eso digo, el tema de los adolescentes y la droga es más difícil todavía porque antes se los podía internar y ahora es complicado lograr una internación así de manera compulsiva. La internación tiene que ser voluntaria, por eso el trabajo es mucho más complicado aún. Sí, yo Gracias. estoy en un CAC de Cedronar y a veces nos pasa de que vienen con un adolescente y nosotros trabajamos solo con mayores y tener que mandarlos a Cedronar para que ellos gestionen una internación se hace difícil por esto mismo de que no los puede obligar. Todas las internaciones o la mayoría que tiene Cedronar son voluntarias, ¿no? Cuando Claro. se interna de un modo no voluntario, tiene que ser bajo juez y cuesta mucho poder lograrlo. Bueno, ¿alguien tiene Claro, alguna... yo como te decía, Sí, Marce. perdón, yo como te decía, nosotros lo hacemos en el marco de una obligación que le imponemos, por ejemplo, en el marco de una regla de excarcelación. Suponete, esa persona resulta excarcelada, entonces nosotros lo que le hacemos es imponerle un tratamiento en el Sedronar para tratar el consumo problemático de alcohol o de drogas o lo que sea, ¿sí? Digo, se lo imponemos como una carga en realidad a un adulto y en el marco de respuesta de una causa, ¿sí? Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, Marce, si te parece, te liberamos. Bueno, gracias. Bueno, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad. Obviamente estoy a disposición para lo que pueda colaborar. Bueno, Pau, por intermedio tuyo, que siempre estamos en contacto. Así que, bueno, nada, en lo que pueda ayudar, cuenten con lo que yo pueda aportar desde mi humilde conocimiento. Bueno, Marce, muchísimas gracias por estar, gracias por tu tiempo. La verdad que es de mucha utilidad y de mucha riqueza charlar con vos. Así que mil gracias. Gracias para ustedes. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Gracias. gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, Muchas hasta luego. gracias. Nos vemos, Marce. Chao, un beso, Pau. Después Mm, hablamos. Dale. Bueno, no sé qué les pareció la charla, un poco fuerte, ¿no?
Sí, re lindo. Sí. Bueno, la liberé a Marce porque de las que puedo ver sus caras las estaba viendo y veo que es un tema fuerte que la realidad es que creo que a todos los que estamos acá nos afecta de una manera diferente, ¿no? Yo creo que, no digo el 100%, pero creo que del 90% que estamos acá eh, conocemos o estuvimos relacionados a algún caso de abuso o de violencia. Entonces cuando escuchamos a alguien que habla del modo que habla Marce, que es una persona que está trabajando constantemente, es como que nos quedamos duros o empiezan a aparecer algunas cosas en nuestra cabeza que nos afectan un poquito, ¿no? Pero yo creo que charlas como estas son importantes para que en momentos puntuales sepamos qué hacer, ¿no? Esto de si nos cuentan algún abuso, saber que podemos denunciar el relato y no vamos a estar involucrados, a veces es de desconocimiento, porque decimos, bueno, si me meto acá, quedo enganchada en el medio y después, ¿qué hago, no? Y la realidad es que si un niño, una niña, un adolescente nos relata el caso de un abuso, nosotros como adultos podemos ir y denunciar lo que el niño nos contó, para que se pueda abrir una investigación, ¿no? Entonces, son cosas que quizás no se saben o no teníamos conocimiento, ¿no? Bueno, la madre no denuncia, bueno, si la madre no denuncia yo no puedo hacer nada. Y la realidad es que sí podemos hacer y es ir y contar lo que nos enteramos, lo que el niño o la niña o el adolescente nos dijo. Creo que fue útil esa charla. Yo no sé si todos sabían de que se puede hacer una denuncia del relato. ¿Estaban enterados de esto? No, no, la verdad que no. La verdad primero estoy re agradecida, Pau, por haber tenido este encuentro. Y bueno, cada día uno va aprendiendo un poquito más. Me he quedado callada sin preguntas porque necesitaba escuchar todo lo que ella decía. Y bueno, justamente ayer estuve trabajando en el barrio donde yo te decía, en el playón de Chacarita, y justamente hubo un caso. Y ahora estoy poniéndome en conocimiento de que lo que me contó la madre de la criatura, vamos a decir, ella lo contó porque salió el tema, pero es como que ella no hizo nada. Entonces es como que ahora me siento que tengo yo una posibilidad de decir, bueno, vos lo contaste, pero tenemos que hacer este paso, ¿no? La verdad que por eso era mi estado en momentos de decir, apagaba la cámara porque estoy comentándole a la gente con la que estuvimos laburando ayer. La verdad que es muy importante esto. Sí, y ella por ahí lo que dio fue el mail de la fiscalía de donde ella está. Pero si en el caso, no sé, tuyo, Moni, que estás en Capital, de las dos Moni, que están, por ejemplo, no que por ahí no pertenecen a lo que es Loma de Zamora, poder googlear, ¿no? La fiscalía del lugar donde están, para poder hacerlo, porque la realidad es que la denuncia se puede hacer en la fiscalía donde nosotros estemos, que trabaje con abuso sexual en el caso que sea abuso y en violencia en el caso que se trabaje violencia. Juani, ¿vos querés agregar algo a todo esto? Sí, hay una aplicación que se llama Seguridad Denuncia, que le pueden bajar y tener en el teléfono, tanto como el Alerta Brom, que son aplicaciones que se generó en pandemia más que nada. Estaba, pero en pandemia se dio a conocer y se le ofreció a la comunidad, ¿sí? Las aplicaciones yo ahora me voy a tomar la molestia en un ratito de subirlas al grupo, ¿te parece? Entonces Sí, cada por uno la favor. puede tener en su teléfono. Ay, buenísimo. Sí, sí. Son todas cosas que vieron que uno por ahí no tiene conocimiento y que son todas herramientas que están a nuestra disposición para que la podamos utilizar, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere compartir algo? ¿Quiere nombrar algo que le pasó durante la charla? Bueno, a mí particularmente es un tema que me angustia mucho, ¿no? El tema del abuso y el tema de la violencia me genera angustia, en particular cuando se trata de niños. Es un tema que a mí me afecta, pero también sé que es un tema que tenemos que trabajarlo y que tenemos que tener conocimiento porque son cosas que están pasando, ¿no? Y que está bueno no taparlo,
por más que sea quien sea el que está cometiendo el abuso, ¿no? Porque a veces es bueno, pero ¿quién me va a creer si esta persona tiene una buena imagen o tiene tal cargo o tiene, no sé? Entonces, que podamos compartirlo, esto es importante trabajarlo en red también, por ahí si en algún momento no saben cómo intervenir, bueno, yo pongo mi teléfono a disposición y podemos consultar. Acá está entre nosotros Juana, que por ahí Juana todavía no habló, pero Juana trabaja en la comisaría de la familia, entonces también contamos con ella para hacerle preguntas. Si en la semana por ahí surge algo, que puedan anotarse las preguntas para que podamos después hacerla. Este sería nuestro 5.º encuentro, nos quedan 3 más. En el próximo vamos a hablar de todo lo que es niñez y después es probable que invite a Belén Logercio, que es una jueza que trabaja en lo que es niñez, como para que hagamos preguntas. Aprovechen estos momentos para aprender y para sacarse dudas. Sé que son Pau. temas difíciles. Sí. Ay, perdón, yo soy Natalia. A Sí, ver, Nati. ¿cómo están? Estaba escuchando a Marcela y también me quedé muda porque prefería escuchar y me hizo recordar mucho. De paso quería compartirlo, creo que en un momento nosotros lo hemos compartido ya en la iglesia con los hermanos y el grupo de familias que estamos trabajando de hace más de 4 años. Bueno, este año hemos comenzado lamentablemente el 2021 con un episodio muy triste de 2 nenas de la congregación con sus padres, familias muy, muy complicadas, pero bueno, sufrieron situación de abuso en la calle, fueron interceptadas. Una tiene 14 años, estaba por cumplir los 15 en abril, y la otra es más chiquita, 13 años. Bueno, intervino la policía, el agresor fue detenido en el momento, gracias a Dios, porque fueron las cámaras había cámaras en los lugares, en los alrededores, y eso permitió que se lo detuviera en 2 o 3 horas al agresor. Intervino la policía, intervino de muchas maneras, se ocupó, pero bueno, nosotros desde nuestro lado lo que hicimos con la iglesia, hay una hermana que es enfermera, trató de facilitarle todo lo que sería tratamientos, turnos médicos, digamos, ayuda de todo tipo. Ella trabajaba, es jubilada del Hospital Gandulfo, del Hospital Gandulfo. Entonces, primero nosotros creíamos que las nenas estaban siendo atendidas y que ya estaban, digamos, se estaban ocupando de ellas. Y el problema fue de que lo que nosotros creíamos no sucedió. Hacía 3 días que ya había sucedido y había sido que no. La policía, todo, pero el tema médico, psicológico y todo lo que era, incluso el agresor es portador de HIV, así que bueno, se le intervino en el momento a la más, digamos, lastimada, a la nena más grande, bueno, con el tratamiento de medicamentos, todo, pero ¿qué pasó? La mamá de la más grande se ocupó solamente de por ahí llevarla de las denuncias y de hacer marchas públicas. Es más, en un momento nosotros nos hemos sentado a conversar con ella como para que no la exponga a las nenas. La terminó exponiendo, todo un combo de cosas terribles. ¿Qué pasó? Finalmente todo quedó en la nada. La nena solamente hizo el tratamiento, las vemos a las dos, lamentablemente eso hizo de que nosotros nos ocupáramos hasta cierto punto, ayudáramos, pero es como que no han dado más lugar a intervenir, incluso lo que ha llevado de que las nenas incluso se alejen, o sea, son adolescentes, las vemos, conversamos, por ahí de vez en cuando nos podemos cruzar, pero el problema fue que con las mamás, cero ocupación de ellas,
En su momento les hemos hablado, les hemos pedido que por favor se ocuparan, que las llevaran al médico, al psicólogo, tenían turno para todo, y no, lamentablemente no hemos tenido respuestas por parte de las mamás. Es un motivo de oración que nosotros estamos teniendo porque estamos preocupadas por ellas. Y eran dos de las nenas que estaban en el Señor antes de todo el lío de lo que fue la pandemia, eran dos de las nenas que encabezaban el grupo de chicas que en el Señor iban a hacer ya, creo que estaban haciendo el discipulado con nosotros y a punto de bautizarse. Nati, Así y que el agresor sigue detenido. aparentemente sí. Entonces lo que faltaría es el acompañamiento para las nenas. Claro, el acompañamiento de las nenas, que bueno, en su momento habíamos conversado a ver si podíamos ayudarlas junto a vos, pero el problema es que nunca hemos tenido respuestas por parte de las mamás. Nosotros una de las cosas que siempre hemos tratado era de un poco incentivar a los padres a que los padres intervengan y no tirarnos a nosotros la responsabilidad de ocuparnos de ellas, porque entendemos que también ellos son los papás y son los que deberían digamos, de estar atentos y de ocuparse, pero lamentablemente vemos que no. Lo importante es no Así que perder bueno. lo importante es no perder el contacto acá con las nenas, ¿no? Que sea una visita No, cortita, un no, mensajito. aparte vos sabés que incluso cada vez que nos ven, que nos cruzamos en alguna actividad, vienen, saludan, nos vemos, amorosas, son unas dulces, pero la verdad que no, o sea, para nosotros el 2021 ha estado marcado por tantas cosas, el 2020, el 21 creo que este año es terrible, y bueno, y seguimos con También toda una... es ver por ahí, ¿no? En el caso de esta mamá, que lo importante para ella fue que se haga justicia desde lo legal, ¿no? Que quizás es lo que pudo ella en ese momento, y seguir insistiendo, ¿no? A ver si en algún momento da la oportunidad para poder trabajar con las nenas, ¿no? Y con ella también, porque lo difícil y lo doloroso que habrá sido para esa mamá, todo lo que pasó, que reaccionó de la manera que pudo, ¿no? Pidiendo justicia, se enfocó solo en esa parte que quizás fue lo que pudo hacer y para lo que estaba preparada, y no para todo el abordaje psicológico, ¿no? Entonces, Sí, porque y también también la otra parte de la negligencia y hay mucho egoísmo aún, aunque se trate de los padres, hay mucho egoísmo de por sí, es creer que, bueno, que a mí me pasó lo mismo, pero como yo salí, entre comillas, yo lo pude solucionar, bueno, ella lo puede solucionar también, como si yo pude salir de toda una situación, vos también, ella también, por más que se trate de mi hija, a veces es esa mentalidad. Y también es esa mentalidad que se ha creado de que en primera instancia el colegio y la iglesia tienen la obligación de educar o de ocuparse de los chicos bajo cualquier situación. Y a veces no sentir la responsabilidad que creo que va detrás del amor en todo eso, y bueno, es un poco lo que comentabas vos y también comentaba ahora Marcela, el tema de lo que es la familia, bueno, quedó tan destruida, tan desarmada, que ahora es poder remontar todo, no, es muy complicado, muy difícil. No es juzgar, pero sí es poder juzgar las acciones y los resultados de lo que uno ve. Entonces, sí, lamentablemente, también, ¿no? Por ahí incluso una de las mamás me comentó cuando le dijimos, mirá, tiene turno con el médico, tiene turno para el psicólogo, la psicóloga que la va a poder atender, le va a servir para la denuncia, para todo. Le acomodamos los horarios como para que no tengan que madrugar, en un hospital es terrible para que te atiendan. Y esta mamá me hizo un comentario diciéndome que bueno, no, que ella la había entregado a su hija en manos de Dios y que Dios no iba a permitir nada que con consecuencias graves, que ella ya había entregado la vida de su hija en manos de ella y que estaba librada y guardada, que no necesitaba. Así que bueno, es un poco de todo. Por trabajar, ¿no? Para ese cambio de paradigma, de creencias, ¿no? Porque cuántas creencias hay en esa familia, cuántos Erróneas. mitos, ¿no?
y que terminan ellos siendo como víctimas de esas mismas creencias o de esos mismos mitos, ¿no? Y es difícil trabajar con este tipo de familias, pero yo creo que es igual permanecer, ¿no? Que en algún momento puedan hacer un clic o que puedan llegar a entender, ¿no? A comprender y también a cambiar un poco de mentalidad o a desnaturalizar cosas, ¿no? Bueno, yo pude, ella puede, ¿no? Y bueno, ahora estamos en otro momento, es otra persona, quizás vos pudiste, pero ella no, ¿no? Y cuesta mucho poder trabajar cuando también hay tanta protección, porque imagínate los mecanismos de defensa que debe tener esa mamá con todo lo que vivió. O sea, yo no la estoy justificando, sino trato como de ponerme también en su lugar, ¿no? ¿Cuánto debe tener ella dentro de ella que actúa de esa manera, ¿no? Cuánto dolor, cuántas cosas guardadas, y se hace difícil a veces poder llegar a un corazón tan lastimado, ¿no? Y por eso quizá prefiere, no, ya está, ya hice lo que tengo que hacer, ya se lo dejo, porque si no se lo dejo a Dios, ¿qué hago yo? ¿No? Entonces, No, de se hecho, están hace... esperando que, por ejemplo, en esa mentalidad también es creer, decir, bueno, si lo llegan a soltar ya sabemos lo que tenemos que hacer en tal caso. Entonces decían, bueno, ojalá que lo suelten, porque en tal caso lo que podemos hacer es la misma justicia por mano propia y listo, pero ojalá que lo suelten. Y entonces les comentábamos, esa no es la verdadera justicia que podemos y debemos esperar. Y bueno, es volver a lo mismo, ocuparse del victimario, no ocuparse de la víctima, no correr a la víctima en ayuda de ellos. Sí, totalmente. Esto igual, Nati, vos podés, después igual lo hablamos por privado, pero Sí. vos podés ir a familia como institución, como referente de la iglesia y plantear este descuido que hay hacia las nenas en cuanto a la atención psicológica y médica, y pedir por favor que se investigue. Entonces, Nosotros, vos sabés que lo hemos pensado, el problema es que también hemos tratado de hacerlo de una forma de no llegar a eso, porque es destapar una olla grande también ahí dentro de esa familia. Juana quería Es, agregar algo, me parece, de esto. Se puede tomar lo que es una protección, ¿sí? De esta forma, dándonos de enterado nosotros como institución, la iglesia sabe de esto, podemos activar lo que es la protección del menor a través del Servicio Local de Niñez. Se te escucha mal, Juana. Sí, hay algo que está acoplando, Juani, a tu audio. Es el bien afuera, vamos, porque no puedo adentro con los chicos. Ah. Se le puede tomar una denuncia de protección infantil y se envía la denuncia no al juzgado de familia y no al ámbito penal, sino al Servicio Local de Niñez. ¿Y dónde debería ser la denuncia, Juaní? Arreglamos al privado, mismo Bueno. se acerca y se la toma. Bueno, lo charlamos entonces por privado. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo a la charla de hoy? Yo no sé si les pasó, pero es como una charla que a mí particularmente me deja como cansada, ¿no? Es como que hay mucho desgaste en lo que sería lo emocional. No sé cómo ponerlo en palabras, pero este tipo de charlas es como que nos generan algo, por lo menos a mí, no sé a ustedes. Así que si les parece, hoy terminamos acá la charla y que podamos pensar y si surge algo que lo podamos compartir. Mi teléfono lo dejo a disposición, si alguna quiere compartir después algo en privado o charlar algún tema, siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Les parece? Sí. Yo lo que quería comentarles, que también me quedé pensando, el tema esto de lo que hablamos de los consumos problemáticos, ¿no? Como que siento que la gente está muy a la deriva con el tema, que no estamos pudiendo hacer nada porque con el tema de salud mental, que todo el mundo tiene que decidir por sí mismo, me siento a veces un poco sola en acompañar a esas madres que están pidiendo ayuda, ¿no? Eso es una cosa que no sé si hasta dónde podemos llegar. Sí, podemos acompañar, pero ¿cómo ayudarlas en el sentido de que qué pueden hacer con esos
hijos que están en un consumo y que en este momento no están decidiendo quiero salir de acá, ¿no? Eso me dejó como una cosa dando vuelta, porque vi como que tampoco Marcela pudo dar una respuesta, ¿no? Y que desde el Cedronar, como decías vos, tampoco está dando una respuesta. Entonces... Sí, es una problemática muy compleja la del consumo problemático, porque la realidad es que si la persona no quiere, todos los demás no podemos hacer nada. Y cuesta mucho que la persona quiera, pero también es importante trabajar con las mamás, los papás, las esposas, porque a veces pasa que la persona no toca fondo porque la mamá, el papá o quien esté en su entorno termina supliendo, ¿no? Cuando la mamá, el papá o la esposa se corre de ese lugar es cuando realmente puede tocar fondo, ¿no? Y cuesta muchísimo porque a veces, bueno, para que no salga a robar le doy, y la realidad es que no. O sea, es trabajar mucho y que cuesta mucho, porque a veces nos pasa en lo que es NEA decir, bueno, echarlo a la calle. Es mi hijo, ¿cómo lo voy a echar a la calle? Es que mientras siga teniendo techo, comida, no le falte nada, no tiene necesidad de un cambio, porque en la casa lo tiene todo. Por más que la mamá lo rete, pero yo le digo, sí, lo reta, el papá lo reta, pero sigue teniendo su techo, su comida, sus zapatillas, su celular. Entonces a veces la familia termina siendo la proveedora para que siga en consumo la persona que está en consumo, ¿no? Entonces por eso es importante acompañar a la familia y poder trabajar en ellos para que se corran de ese lugar tan difícil de correrse que es ser el proveedor, para que la persona realmente diga, me quedé en la calle, ¿qué hago? Porque mientras eso no pase, siguen en consumo. Entonces, esa es la parte difícil de acompañar a las familias, ¿no? De decirle a veces, bueno, basta. Hace unas semanas recibimos una señora que estaba pagándole la deuda a los narcos. O sea, al hijo le vendieron, creo que como 200.000 pesos, 180.000 pesos, y le venían a cobrar a ella. Y ella todas las semanas pagando la deuda del hijo. El hijo va a seguir consumiendo, por más que diga que no, que le prometa. ¿Por qué? Porque la mamá le paga las deudas. Entonces, a veces cuesta sacar a la mamá o al papá de ese lugar, ¿no? De decir, bueno, pero le van a hacer algo si... Deja que pase algo, porque si no pasa algo, va a seguir en el mismo lugar. Entonces yo creo que el tema del consumo es que la persona toque fondo para que ahí diga, bueno, no, tengo que salir. Porque si no, el final es o la cárcel o la tumba, si no toma la decisión, ¿no? Porque en algún momento algo grave va a pasar mientras siga en esa vida de consumo. Por eso el tema del consumo es complejo también para trabajarlo, y tampoco vemos que no hay respuesta porque no se sabe muchas veces cómo abordar desde la justicia. Bueno, Andrés, ¿vos querés agregar algo? No, lo más que digo siempre que son re interesantes las charlas, que sirven como, o sea, porque hay un montón de herramientas que capaz que no tenemos en cuenta. Hoy lo que decía que nosotros podemos hacer una denuncia es fundamental, y todo esto nos sirve. Y más en estos tiempos poder ayudar de esa forma es genial, teniendo las herramientas precisas, porque a veces queremos ayudar y solamente empeoramos la situación, pero con herramientas y poder ayudar bien es genial. Sí. Bueno, personitas, ¿les parece? Nos vemos el próximo viernes para seguir trabajando. Ya nos quedan 3 encuentros más y terminamos. Así que nada, las invito a que piensen y que podamos seguir trabajando y aprendiendo juntos. Gracias, Pau. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. El Señor les bendiga a todos. Gracias, Pau. Gracias. Gracias. Gracias.